Cuando analizamos al Imperio Galáctico nos centramos mucho en sus flotas, en sus ejércitos o en sus servicios de inteligencia, pero poca atención le ponemos a una parte de este que fue crucial para que Palpatine consolidara el control absoluto sobre la galaxia, el Senado Imperial, el cual será nuestro tema a repasar en este video. Suele confundir a muchos el hecho de que entre todas las cosas que formaban parte de la República, el emperador decidiera conservar al único órgano que representaba más a su democracia, como porque un tirano quería tener a miles de senadores debatiendo las decisiones que él podría dictar arbitrariamente. Y es que tendemos a idealizar mucho al Senado de la República, pues lo relacionamos con todos los valores demócratas que el imperio pulverizó, pero esto es un error bastante grande, ya que todas esas ideas increíbles del Senado son de eras previas a la caída de la República, tiempos dorados cuando la luz y la vida aún tenían algo de relevancia dentro de las discusiones que se llevaban en aquella cámara. Pero desde 100 años antes del ascenso del imperio, la decadencia era palpable. Corrupción y desinterés por los valores que representaban eran el pan de cada día. El simple hecho de permitir representación a corporaciones como la Federación de Comercio era un síntoma de lo mismo. Irónicamente, fue este periodo de tiempo el que vio nacer a algunas de las figuras más leales a la República, y que acabarían siendo fundadoras de la rebelión. Mentes como la de Padme Amidala, Mon Mothma o Bail Organa fueron faros en la oscuridad de estos tiempos, pero asimismo la mayoría de políticos eran leales a Palpatine. Por razones personales o no, fueron sus aplausos los que llenaron el edificio del Senado cuando se declaró el nuevo orden. Sentían que le estaban dando el poder a la persona indicada. Al final, sea por la razón que fuera, ahora no había vuelta atrás, y si Palpatine quería mantener el control sobre la galaxia, debía asegurar la supervivencia del Senado, que en un inicio le dio todo ese poder. La guerra había devastado a las instituciones y por más que Palpatine así lo quisiera, el cambiar el nombre de República a Imperio no se tradujo en poder centralizado, absoluto e incuestionable. Para poder llegar a ese punto, el emperador y sus cómplices todavía tenían que recorrer un largo camino, y el mismo Senado Imperial iba a ser partícipe de su propia destrucción. Los primeros años del imperio el Senado siguió operando más o menos de la misma forma que había hecho antes, aunque ahora se habían añadido a los gobernadores regionales, quienes tenían control directo sobre secciones de la galaxia, para así hacer de los trámites algo más rápido, pero dentro de lo que cabe las decisiones se seguían tomando de forma similar. A todo esto la figura de Palpatine se había vuelto una rareza, pues ya no se hacía presente a las reuniones. Por lo mismo de los cambios casi imperceptibles, figuras como Mon Mothma o Bail Organa siguieron representando a sus respectivos mundos. Tener figuras leales a los Jedi y al antiguo sistema quizá no era algo que Palpatine considerara como un problema en el momento, pero se arrepentiría a largo plazo. De todas formas, eran vigilados de cerca por el Buró de Seguridad Imperial, aunque nunca lograron encontrar algo realmente grave como para quitarlos del poder, al menos hasta que la rebelión ya había echado raíces muy profundas. Por otro lado, el Senado estaba conformado por miles de políticos, y al tenerlos a todos en Coruscant volvía más fácil para el BSI tener rastro de sus actividades, y si alguno se volvía un problema siempre se le podía remover por medios oficiales, ya sea imputándole cargos de corrupción o por medios no oficiales, haciendo que no se volviera a saber nunca de él. Mientras la mayoría de los senadores fueran cómplices del imperio, las cosas funcionarían para el nuevo régimen, y aun si no lo hacían, Palpatine se encargaría de hacer que lo fueran, y se ensuciaran las manos de las peores formas posibles. No ignoremos la amplia experiencia que el emperador adquirió en todos sus años como senador. El arte de manipular a todos para que cumplieran sus propios fines es algo que no dejó de hacer, aun cuando ya era el amo absoluto de la galaxia. Le gustaba ponerle trampas a los senadores para que hicieran su trabajo sucio. La propia Leia Organa casi fue víctima de estas en varias ocasiones, cuando era parte de la legislatura de aprendices, un programa creado para introducir a futuros políticos a familiarizarse con la burocracia imperial, pero que solo era una forma de corromperlos desde antes que pudieran ejercer oficialmente. Un ejemplo es cuando ella y sus colegas tomaron la decisión de designar a Reyel como el sitio para colocar una academia de diseño e ingeniería aeronáutica imperial, todo porque beneficiaría a los pobladores del planeta, pero tras que el imperio realizara las investigaciones previas, descubrió que el mundo marcaba altos niveles de radiación. Por esta razón se les castigó y a todos los habitantes los sacaron sin darles mucha explicación. Leia después descubriría que el imperio siempre supo de esta radiación, y ella solo había sido un peón en una jugarreta muy sucia.
Pronto, los senadores que buscaban hacer el bien aprenderían que tomar decisiones éticas operando bajo las reglas de Palpatine era imposible, pues siempre acabarían siendo manipuladas por gobernadores imperiales o allegados del emperador, con tal de cumplir los deseos de su majestad, y en el proceso manchando la reputación de aquellos políticos bien intencionados. El senador Dajo Sehan llegó a escribir lo siguiente antes de ser ejecutado por traición: el Senado se parece cada vez más a un casino amañado, dado que Palpatine siempre gana los juegos políticos, parece inútil jugar, a menos que también puedas asegurar tus propios premios al mismo tiempo. Casos como estos se volvieron el día a día para el Senado Imperial durante los tiempos oscuros, y podemos listar algunos ejemplos más. Cuando Riyo Chuchi de Pantora, una de las más fieras defensoras de los derechos de los clones, intentaba convencer a los senadores para que votaran en contra del nuevo programa de reclutas, estaba cerca de ganar gracias a las pruebas de la destrucción de Ciudad Taipoca en manos del vicealmirante Rampart, lo cual parecería una victoria fácil, pero con la aparición del emperador en persona, la narrativa cambió totalmente, volviendo la tragedia de Taipoca a su favor y haciendo que pasara la iniciativa de Rampart por el reclutamiento civil, o como aquellas campañas que se llevaban a cabo para acabar con la terrible hambruna que se vivía en Wobani y que acabó con el planeta convertido en un campo de trabajo forzado que proveía de comida y techo a la gente, o cuando se solicitó un incremento de empleos para Corellia y solo acabó en un truco de Quad para contratar montones de trabajadores que ayudaron a construir miles de destructores estelares que después se usarían para oprimirlos. Entonces, cuando vemos la forma en que Palpatine manipulaba a los senadores, podemos entender el actuar de los mismos. El miedo a que sus acciones los hicieran ser partícipes de atrocidades o cómplices de actividades ilícitas los volvía casi inútiles, paralizándolos con miedo e indecisión, o al menos a la mayoría. Todo esto poco hacía en quitar la reputación del Senado como una cámara que no lograba nada más que hablar y vivir de los impuestos de la gente. Por todo lo anterior, los políticos dejaron de esforzarse, si es que lo hacían, y empezaron a centrarse solo en su riqueza personal, aún así fuera a costa de los mundos que representaban. Hombres como Orn Freytag, que disfrutaba de ostentosos banquetes en Coruscant, mientras su gente era esclavizada y moría de hambre. Él se sentaba cómodamente a criticar a Cham Syndulla y los libertarios de Rylot por la amenaza que eran para su posición de poder. O en Lothal, con Domus Ranking, un hombre que pasaba su tiempo amasando fortunas a costa de vender los recursos del pueblo a las megacorporaciones, y que cayó por culpa de su rivalidad con Arinda Pryce. Estos dos ejemplos son el extremo opuesto de personas como Bail Organa o Mon Mothma, pues mientras estos últimos se negaban a dejar que el régimen los doblegara, los senadores como Frita eran cómplices pasivos, que por mera indiferencia otorgaban su aprobación a las atrocidades del imperio. Pero no era la única forma en la que se podía ser cómplice, pues tenemos el caso de Gal Travis, representante de Osk Trill, un hombre que se construyó una reputación de disidente, haciendo transmisiones antiimperiales para atraer otros posibles rebeldes, pero tras un encuentro con la célula de Lothal se destaparía una de las formas más cínicas de montar trampas a las células rebeldes. Era todo una fachada organizada por el Buró de Seguridad Imperial para atraparlos. Cabe mencionar que el hombre fue capturado y en tiempos de la Nueva República se le juzgaría por todos sus crímenes. Ya hemos visto cómo las intrigas de Palpatine inclinaban a muchos senadores a entregarse a la autocomplacencia, a la corrupción o directamente a la complicidad. Con esto podemos pensar que el Senado era un órgano del Estado totalmente inútil y sin poder para ponerle trabas al emperador, pero esto no podría estar más lejos de la realidad. Para ejemplificarlo, es esencial recordar una de las primeras escenas de Vader y Leia en Una Nueva Esperanza. Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not sit still for this. When they hear you've attacked a diplomatic... ¿Por qué Leia amenazaría a Darth Vader con el Senado si es que este no tenía poder? Y es que si vas a amenazar al ejecutor del emperador, debe de ser con algo que de verdad le haga pensar dos veces lo que hará a continuación. ¿O por qué el Imperio les dijo que la destrucción de la ciudad sagrada de Jedha había sido un accidente minero? ¿Por qué mentirle a un órgano sin poder alguno? Pues es momento de asimilar la idea de que el Senado era para Palpatine como una piedra en el zapato, corruptible y manipulable, pero al final todavía tenía que pasar la mayoría de las decisiones por ahí. Pero el momento de dejar de caminar la fina línea entre la dictadura autoritaria y la del político que entrega cuentas estaba por terminar. El Senado existía por la necesidad de mantener estabilidad y control, pero era hora de deshacerse de ese malestar, pues la Estrella de la Muerte estaba operativa. Creo que no es coincidencia que a tan solo días de que la Estrella de la Muerte estuviera completamente funcional, después de la prueba en Jedha y que la flota rebelde la viera en Scarif, finalmente llegara la disolución del Senado. Como sabemos, todo el proyecto Stardust estuvo oculto durante su construcción, pero con el arma lista, Palpatine no veía más uso en mantener secretos. Esta era su solución final. Donde el Senado había existido para representar la voz de la gente, la Estrella de la Muerte estaba para silenciarla por el miedo o la destrucción. Después de la disolución oficial del Senado, se ordenó que muchos de sus representantes fueran arrestados,
Para cuando todo esto ocurrió, ya las reuniones en el Senado eran raras. El desinterés por la galaxia en general había echado raíces profundas. A Palpatine y sus esbirros poco les importaba el bienestar de la gente, porque a los senadores les debería interesar siquiera hacer el bien, y cuando las noticias de la destrucción de Alderaan finalmente llegaron a oídos de todos, cualquier idea de rebelión se esfumó. Los que quedaron regresaron a sus planetas, unos se volvieron informantes de la rebelión y otros se sentaron a esperar para ver quién prevalecería en la guerra civil. Algunos volverían a participar en la Nueva República, solo para ver cómo caía en llamas décadas después. Sigue siendo una realidad que jamás existirá un gobierno en donde los representantes de la gente sean completamente devotos a hacer el trabajo por el cual son electos. Es algo demasiado utópico, pero siempre se pueden aprender valiosas lecciones para la historia, lecciones que dejaron los senados de la República y el Imperio. Siempre habrá hombres y mujeres devotos a sus ideales, así como a hacer el bien, pero el cinismo y la corrupción son algo inevitable que va a existir y se va a esparcir, siempre y cuando se le dé espacio en cualquier gobierno, y una vez que echan raíces, son un mal muy complicado de extirpar, causando que se repita el ciclo una y otra vez. Ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. También sigan todas las redes del Corredor de Kessel, especialmente Twitter o X, donde estamos bastante activos. Fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima.